Hola a todos, soy un tío blancuetero y en este vídeo voy a continuar hablando del sesgo anticonservador que tienen plataformas como Google y en consecuencia YouTube. Porque desde que saqué el vídeo de las redes sociales versus conservadores, pues mucha gente me ha escrito diciendo que no fui justo con la forma de enfocarlo, ya que la censura, la desmonetización y los famosos algoritmos de YouTube pues perjudicarían a personas dentro de todo el espectro político, que por cierto es algo que en ningún momento niego. A Quetzal, por ejemplo, hace poco le eliminaron un vídeo en el que se posicionaba contra la homofobia precisamente por considerarlo homófobo. Es decir, YouTube entendía que Quetzal estaba reproduciendo un mensaje que incitaba al odio, lo cual de hecho refuerza uno de los postulados que tenía en el vídeo sobre cómo estamos perdiendo el contexto al transmitir ciertos mensajes. En este caso, simplemente el hecho de reproducir ciertas palabras o ciertos discursos, aunque sea de una forma crítica, se confunde con defender o promover esos llamados discursos del odio. Y esto, entre otras cosas, pues sería producto de la automatización a la hora de eliminar contenido potencialmente dañino. Así, en las últimas semanas pues aparecían las noticias de que había canales de historia que habrían sido cerrados al confundir clases de historia alrededor del nazismo con la promoción de ideas nazis. El periodista y youtuber Tim Pool, que para mí es una referencia, por ejemplo, se niega a decir la palabra nazi en sus vídeos, y cuando tiene que decir la palabra nazi se refiere a ellos como cierto bando durante la Segunda Guerra Mundial. Y no es que este señor sea un cursi o un sentimental, sino que es alguien que es consciente de la forma en la que se está gestionando la información hoy en día. Y estas formas pues cada vez están más desprovistas de cualquier contexto, y esto puede ser usado perfectamente para tumbar tu contenido si es incómodo. Lo cual en gran medida pues creo que pone en peligro la creatividad de muchos creadores de contenido, sobre todo si delimitamos de forma arbitraria los límites sobre los que se puede y no se puede hablar independientemente del contexto. De cualquier forma, lo que yo quería poner de manifiesto en el vídeo de hace unas semanas no era tanto que la censura solo fuese una dirección concreta, sino que Google y otras grandes compañías tecnológicas tuviesen un sesgo claramente anticonservador. La censura, la desmonetización o los fallos algorítmicos a la hora de gestionar tu contenido evidentemente pueden ir en las dos direcciones, pero lo que yo defiendo es que los contenidos conservadores o liberales o de derechas pues estarían más desprotegidos y serían más proclives a ser censurados, desmonetizados o apartados de las recomendaciones por chocar de lleno con muchas de las políticas del trust and safety de estas compañías. Y lo que quería transmitir es que Facebook, Google o Twitter se venden como foros públicos neutrales que no se posicionarían hacia ningún lado del espectro político, y esto es algo que simplemente no es cierto. E independientemente de esto, lo que yo defiendo es que más que foros públicos neutrales, pues se tratarían de plataformas con su propia línea editorial, con un claro sesgo anticonservador y con una agenda política que trataría de influir de forma deliberada en el debate público. Y hay un ejemplo que ponía Tim Pool que me gusta bastante, que es que básicamente pues ellos se venden como una compañía telefónica donde ellos solo ponen la plataforma y la gente interacciona de forma libre, pero yo los entendería más como una cadena de televisión con una editorial política bastante marcada. Y es que creo que las pruebas de este sesgo anticonservador de las grandes compañías tecnológicas a estas alturas de la película pues son francamente apabullantes. A día de hoy, representantes de Google son llamados al Senado de los Estados Unidos y son cuestionados diariamente por esta supuesta neutralidad política. Lo que sucede en Estados Unidos es que empresas como Google pues gozan de una inmunidad especial que reciben las grandes empresas tecnológicas en virtud de la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones CDA de 1996. Y este CDA, para que nos entendamos, pues lo que hace es proteger plataformas en línea como Facebook, Twitter y YouTube pues de la responsabilidad del contenido publicado por los usuarios. Sin embargo, la condición para ampararse de esta inmunidad que otorga la ley estadounidense a las empresas tecnológicas es precisamente que sean un foro público neutral. A lot of Americans have concerns that big tech media companies, and Google in particular, are engaged in political censorship and bias. As you know, Google enjoys a special immunity from liability under Section 230 of the Communications Decency Act. The predicate for that immunity was that Google and other big tech media companies would be neutral public fora. Does Google consider itself a neutral public forum? Thank you, Senator. Yes, it does. Lo que sucede es que esto se te va al garete desde el momento en que tu foro público neutral deja de ser un foro público neutral y de repente empieza a presentar claros sesgos políticos en la forma en la que gestiona los contenidos. Y lo que se está investigando ahora mismo en el Senado estadounidense pues sería precisamente si estas compañías siguen cumpliendo con estos requisitos de neutralidad política
para continuar disfrutando de esta inmunidad. No lo cumplen. Y cada día salen más y más evidencias de que esto no es así, sobre todo en las últimas semanas. Y Google no solo tiene un sesgo político claro, sino que directa e indirectamente tienen además una voluntad deliberada de influir en nuestro discurso público. Y parece que todo esto se potenciaría una barbaridad con la elección de Donald Trump en las últimas elecciones. En septiembre de 2018, Breitbart filtró un vídeo de 2016 de la reacción de la ejecutiva de Google a la victoria de Donald Trump en las elecciones a la presidencia. Y era un vídeo de aproximadamente una hora donde los cofundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, junto con otros ejecutivos, pues ofrecieron a sus empleados sus reflexiones sobre la victoria de Trump. Y por descontado, en esas reflexiones no había ninguna neutralidad política. Anyway, on a more serious note, myself, as an immigrant and a refugee, I certainly find this election deeply offensive, and I think it's a very stressful time, and it conflicts with many of our values. Ya hemos oído que para el fundador de Google, pues la victoria de Trump es algo profundamente ofensivo, ya que entraba en conflicto con muchos de los valores de la compañía. Y en más de una hora de vídeo, pues distintos directivos de Google reflexionan sobre el problema de la inmigración o sobre las parejas del mismo sexo. Una de estas altas ejecutivas, de nombre Ruth Porat, que había mostrado un claro apoyo abierto a la campaña de Hillary Clinton, casi rompe a llorar mientras discutía el resultado electoral con sus empleados. As we started to see the direction of the voting, I reached out to someone close to me who was at the Javits Center where the big celebration was supposed to occur in New York City, somebody who'd been working on the campaign. And I just sent him a note and said, are you okay? It looks like it's going the wrong way. And I got back a very sad, short text that read, people are leaving, staff is crying, we're gonna lose. That was the first moment I really felt like we were going to lose. And it was this massive, kick in the gut that we were going to lose. And it was really painful. Y llegó hasta el punto de dar las instrucciones a sus empleados para que se diesen un abrazo para mitigar la amargura de los resultados electorales. I suggested that what we all need right now is a hug. So everybody, if you could turn around or go to the person next to you and do a hug. It works. Woo! Yes! Y por supuesto que un empresario o un ejecutivo de Google pues tiene derecho a sus ideas políticas y a expresarlas con libertad, e incluso en Estados Unidos estos podrían donar dinero para una campaña u otra. Public records show that in 2016, Google employees gave to the Hillary Clinton campaign $1.315 million. That's a lot of money. Care to venture how much they gave to the Trump campaign? I would have no idea, sir. Well, the nice thing is it's a round number, $0.00. Sin embargo, en Google, la forma sectaria en la que los directivos hablaban a sus empleados, ¿no? Dando por hecho sus inclinaciones políticas y hablando de forma fatalista de la victoria de Donald Trump, haciéndoles darse abrazos los unos a los otros para mitigar un supuesto y forzado duelo, dando absolutamente por hecho que ninguno de sus empleados es simpatizante de Donald Trump. Porque ¿qué queréis que os diga? Si yo hubiese votado a Trump y me encontrase en esa sala, me sentiría un poquito desplazado. ¿Y qué queréis que os diga? Todo esto entraría en conflicto para una compañía que supuestamente va a gestionar el mayor foro para el encuentro de ideas del mundo con una supuesta neutralidad política. ¿Cómo coño, después de salir casi llorando los directivos de Google y depresivos perdidos y de mandar a sus empleados darse abrazos, cómo después de esto podemos decir sin que nos tiemble la voz que Google va a garantizar una supuesta neutralidad política? No, pero esto no tiene nada que ver con la forma en la que gestionamos los contenidos, nada. Mis cojones. O sea, ¿cómo vamos a decir que va a garantizar esta neutralidad política cuando el presidente senior de Asuntos Globales y director jurídico en Google, Ken Walker, dice en referencia a la elección de Donald Trump? Google debería luchar para garantizar que el movimiento populista, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, sea simplemente un glitch o un hipo en un arco histórico que se inclina hacia el progreso. Y de acuerdo a estas declaraciones, no solo veo un posicionamiento político más o menos claro, sino también una clara intencionalidad de incidir e impactar en los resultados de este debate. Does Google consider itself a neutral public forum?
Thank you, Senator. Yes, it does. Y en los últimos días, que son en los que se estaría sucediendo pues esta vista en el Senado norteamericano, en donde se pone en entredicho la supuesta neutralidad política de Google, pues se habrían filtrado nuevos documentos y vídeos sobre distintas políticas de la compañía que no solo muestran un claro sesgo anticonservador, sino que además dejan ver una voluntad deliberada por parte del gigante tecnológico de influir en las elecciones de 2020. Y estos documentos fueron filtrados por el llamado Proyecto Veritas, dirigido por el activista político conservador James O'Keefe, y es cierto que los que seáis familiares con Project Veritas, pues algunas de las tácticas empleadas por el mismo James O'Keefe pues pueden llegar a ser más que cuestionables, porque lo que hace es una mezcla entre periodismo y activismo político de guerrilla, vídeos con cámara oculta, intentar colar fake news a medios progresistas para luego desenmascararles, y al final, más que un periodista, pues se trata de un activista político con su propia agenda. Y no me parece mal que existan activistas políticos de izquierdas y de derechas que intenten hacer periodismo de guerrilla, a mí eso me parece genial. Y esto no quita pues que la información filtrada, por muy dudosos que sean los medios que se han usado para obtenerla, pues es de especial interés y relevancia, sobre todo si estamos evaluando el sesgo político de Google. Y en 3 o 4 días, Project Veritas filtró una serie de documentos que no daban lugar a ninguna duda en relación al sesgo político de la compañía y de cómo este sesgo era usado para gestionar el contenido dentro de sus plataformas. El día 1, por ejemplo, se filtró un vídeo de una ejecutiva de Google de nombre Jen Genai, en el que insistía en que como compañía no debían dejar que algo como Trump volviese a suceder. También hablaba, por ejemplo, de que se les acusaba de tener un sesgo político progresista por elegir fuentes de noticias recomendadas solo y exclusivamente de medios no conservadores. También hablaba de la definición de justicia que tienen en Google, que es algo que ellos pensaban pues que todo el mundo estaría de acuerdo, pero que sin embargo muchos de los votantes de Donald Trump pues no compartían la misma noción de justicia. Allí ellos lo llaman fairness. Y de hecho en los documentos filtrados de Google pues también se hablaría de un algoritmo para mitigar esta falta de equidad llamado Algorithmic Unfairness, que se traduciría en algo así como injusticia algorítmica. Y así decía el documento de Google. Por ejemplo, imaginemos que una consulta de imágenes de Google para la palabra CEO muestra una predominación de hombres. Incluso si esto fuese una representación objetivamente correcta del mundo, se consideraría una injusticia algorítmica. Y de hecho esta información habría sido confirmada por parte de un ingeniero de software de Google de nombre Gaurav Gite. Y decía básicamente pues que existían los llamados ML Fairness y que garantizaban que las cosas fuesen justas de acuerdo a los estándares de justicia de Google. Y dijo precisamente que intentaban modificar el modelo de forma que aunque el data para el CEO femenino fuese bajo, pues el algoritmo crearía cierto balance. Y por cierto, yo no estoy juzgando si estas medidas son o no son positivas, y desde luego pertenecen a una concepción del mundo idealista que propone exponer la realidad no de la forma que la realidad es, sino en la forma en la que deseamos que sea. Eso está claro. Lo que yo estoy diciendo es que la forma en la que la empresa Google pretende expresar su realidad deseada es de acuerdo a los ideales políticos de la izquierda cultural de nuestros días, y a la ponderación de esta equidad forzada como análogo de una suerte de justicia universal. Y en relación a las elecciones de 2020, Jen Genai, ejecutiva de Google, pues también hablaría sobre la conciencia que habría dentro de la misma compañía de que no se volviese a repetir un incidente como el de Donald Trump en 2016. A todos nos jodieron en 2016. Una vez más, no fue solo a nosotros. La gente estaba jodida, los medios de comunicación estaban jodidos, todo el mundo estaba jodido. Así que rápidamente pensamos en lo que había sucedido y cómo evitamos que vuelva a suceder. Y más adelante decía, la Casa Blanca y el Congreso no tendrán un rol importante en hacer las cosas más justas, por lo que la gente nos hace responsables de llenar ese espacio sobre lo que se debería hacer. Y si no pongo el vídeo entero es porque la cuenta de Project Veritas ha sido eliminada de YouTube y de Vimeo por publicar este contenido específicamente. Y YouTube por lo visto bloquea inmediatamente a quien reproduce estos vídeos, así que en la descripción os dejo un link donde podréis consultar los audios y ver los vídeos y verlo prácticamente todo. Y esta ejecutiva de Google lo que estaba transmitiendo sin saberlo es la voluntad de la compañía en tener un impacto en el discurso público, y desde luego sus palabras son del todo incompatibles con esa supuesta neutralidad política que se esperaría de Google. De hecho, se arroga necesariamente un poder que ni siquiera sería competencia del gobierno, que sería ese poder de hacer las cosas más justas. O sea, ¿qué coño es eso de hacer las cosas más justas? O sea, ¿las cosas más justas según quién? Las cosas más justas según el concepto de justicia que tiene la gente de Google, ¿vale? Que son los mismos que donaron dinero para la campaña de Hillary Clinton o que mandaban a abrazarse a sus empleados tras el disgusto por la victoria de Donald Trump. Van a venir ahora las compañías tecnológicas y los gigantes de Silicon Valley a redefinir el concepto de justicia para nosotros. No, gracias. Y que al final pues son gente muy decidida y con mucha fuerza de voluntad para que no se vuelva a repetir otro incidente como la victoria de Donald Trump en 2016. Y que supuestamente son los encargados de garantizar que el foro de ideas más grande del mundo sea políticamente neutral.
ya claro. ¿Sesgo político anticonservador? ¿De qué me estás hablando? Y es curioso que se ha hablado mucho de la interferencia de Rusia en las últimas elecciones norteamericanas, pero no se habla apenas de la posible intervención de estos gigantes tecnológicos para interferir en un proceso electoral como las elecciones estadounidenses. Y para terminar, el último documento, y para mí el más paradigmático en relación al tema que estoy tratando, se trataría de un mail filtrado dentro del grupo de ética y transparencia de Google en el que se refieren a personalidades públicas y a creadores de opinión conservadores o liberales. Y me parece el más paradigmático porque es la prueba más clara de cómo estos sesgos políticos de la compañía pues influyen en la forma en la que son tratados determinados creadores de contenido incómodos para la agenda política de la compañía. Y se trata de un mail en el que tratan a personalidades como Ben Shapiro, Jordan Peterson o Prager University como nazis que usan silbatos para perros. Estamos hablando de Google entrando en un nivel de crítica política al nivel de Patricia Castro o Dayo Script. O sea, así os lo digo. Y esto de nazis con silbatos para perros, pues básicamente viene a decir que Jordan Peterson pues es un nazi que de alguna manera disfraza su discurso en una falsa apariencia de razonabilidad y moderación, pero que en realidad debajo de toda esa moderación prevalecería un discurso fascista y que incitaría al odio. A eso es a lo que se refieren cuando dicen que son nazis con silbatos para perros. No les podrían censurar porque su discurso del odio, como el silbato para perros, pues actuaría en otra frecuencia. Y el mail decía lo siguiente: hoy a menudo se trata de 1 o 2 pasos para los nazis. Si entendemos que Prager University, Jordan Peterson o Ben Shapiro son nazis usando silbatos para perros como tú mencionas en el primer paso. Yo puedo recibir estas recomendaciones independientemente del contenido que esté buscando, y tengo documentados miles de usuarios en internet compartiendo la misma experiencia. No creo que identificar correctamente contenidos de la extrema derecha sea algo fuera de nuestras capacidades. Pero si lo fuese, ¿por qué no ir con la sugerencia de Meredith de deshabilitar la prestación de sugerencias? Esto podría ser un paso significativo en términos de confianza del usuario. Por supuesto, en términos de confianza del usuario que comparta los mismos valores de justicia que la gente de Google. Al resto les pueden dar mucho por el culo. Y de lo que están hablando en este mail, básicamente, es de quitar de sugerencias e invisibilizar, por lo tanto, a pensadores y personalidades que ellos considerarían como nazis, entre los que se incluye incluso el mismo Jordan Peterson. Un nazi de la hostia, tú, Jordan Peterson. ¡Puh! Lo flipas. Y las formas para invisibilizarles pues serían retirarles de las sugerencias de vídeos y en su lugar priorizar lo que ellos entienden como fuentes fiables. Also in this report, it indicates that Google, according to this whistleblower, deliberately makes recommendations if someone is searching for conservative commentators, deliberately shifts the recommendation, so instead of recommending other conservative commentators, it recommends organizations like CNN or MSNBC or left-leaning political outlets. Is that occurring? Thank you, sir. I can't comment on search algorithms or recommendations given my purview as the digital well-being lead. I can take that back to my team, though. So is it part of digital well-being for search recommendations to reflect where the user wants to go rather than deliberately shifting where they want to go? Thank you, sir. As a user experience professional, we focus on delivering on user goals. So we try to get out of the way and get them on the task at hand. Y el problema de esto, amigos, es que ya no estamos hablando de Dayo Script o de Patricia Castro llamando nazis a Stephen Molyneux o a Sargon de Akkad. Son pruebas de que un gigante tecnológico como Google, que controla plataformas con tanta repercusión como YouTube, que es por cierto donde yo subo mis vídeos, actúa bajo la premisa de que personalidades conservadoras como Ben Shapiro o liberales clásicos como Jordan Peterson son en realidad nazis usando silbatos para perros. Y por supuesto son creadores de un contenido non-friendly que habría que eliminar de todas las listas de sugerencias. Y esto para mí refleja a la perfección el sesgo anticonservador de plataformas como YouTube, que todavía tienen el cuajo de autopromocionarse como una plataforma políticamente neutral. Y no te creas que después de todo esto habrá gente que todavía diga que no está claro este sesgo anticonservador de YouTube y de Google. Que bueno, que seguro que se podría matizar algo ahí. Y esta, por cierto, sería una de las razones por las que no compro toda esta narrativa narcocapitalista que se ha puesto tan de moda en otros canales, porque estamos hablando de compañías de enormes dimensiones que tienen el monopolio del tablero sobre el que se produce el debate público y tienen el poder de eliminarte de ese debate si así lo desean. Y son ellos los que deciden qué contenidos van a consumir sus usuarios, y se les dirige las líneas de contenido que ellos entiendan como justas. Se trata de gigantes que se atribuyen a sí mismos la responsabilidad, como la gran compañía que son, de hacer prevalecer su particular contenido de justicia y equidad. Y
me importa 3 cojones que los que ejerzan esta forma de tiranía sobre la gente sean el Estado o sean empresas privadas. Al tiempo que nos venden esa falsa ilusión de ser una plataforma políticamente neutral, mientras, por otro lado, intentan controlar las formas y los límites del pensamiento de la gente por encima de los poderes legislativos. Así decía la Jen Jenay esta, que como la Casa Blanca pues no haría nada, ellos serían los responsables de hacer las cosas más justas. No me da miedo ni nada ese discurso, que va atendiendo, por supuesto, a la definición de justicia que se maneja en la cámara de eco ideológica de Google, claro está. Y yo creo que si estas compañías se benefician de cierta inmunidad por venderse como plataformas políticamente neutrales, deberían regularse para garantizar, de hecho, esta neutralidad política. De nuevo, y lo vuelvo a repetir, si el tablero en el que se da el debate político tiene un sesgo que pondera unas opiniones por delante de otras y que te invisibiliza o te recomienda en función de las opiniones subjetivas de justicia de los directivos de una compañía tecnológica en Silicon Valley, hasta el punto de etiquetar de nazi a una figura como Jordan Peterson, entonces estaríamos jugando un partido de fútbol con los árbitros comprados. Estaríamos jugando una partida de póker con las cartas marcadas. Y estamos en definitiva dándole a un montón de nerds millonarios en Silicon Valley el poder de decidir sobre las cosas que podemos pensar y sobre las ideas que podemos tener. Y si tus ideas se alinean con las de Jordan Peterson o con las de Ben Shapiro, que sepas que eres un nazi que está pensando mal. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Y me ha parecido importante hacer este vídeo porque contenidos como el mío son marcados sistemáticamente y a estas alturas son casi imposibles de monetizar. Ahora entiendo por qué, y si puedo seguir dedicándome a hacer vídeos es precisamente por la ayuda de la gente que los ve. Porque de otra forma, de la forma en la que está planteado el chiringuito por parte de Google y por parte de YouTube, sería imposible de sostener un canal como el mío. Imposible. Agradezco todas las ayudas, por cierto, y si no podéis contribuir económicamente, pero queréis ayudar a que mi canal pues siga activo, por favor recomendad los vídeos y compartirlos. Eso es súper importante. Porque queda claro ya a estas alturas pues que no se puede contar con YouTube para un trato justo, teniendo en cuenta sobre todo el contenido que yo hago y lo que ellos entienden como justicia. Y la desmonetización o sacarte de los recomendados pues sería el primer paso para condenarte al ostracismo y dejar que mueras de inanición. Así que a trabajar para que esto no suceda y a pensar en alternativas para YouTube. A ver en qué queda el Think Spot que iba a sacar Jordan Peterson, estaré pendiente de eso. Quiero dar las gracias ahora más que nunca a todos los que ven y comparten mis vídeos, a todos los que me apoyan por PayPal, a todos los que me apoyan por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias, el futuro no pinta nada halagüeño para nosotros, pero gracias por seguir ahí. Desde luego no podría estar haciendo esto sin vosotros. Y bueno, hoy no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra. The policies at your social media companies do not stop there. It doesn't stop at the clear-cut lines of terrorism and terrorist videos and terrorist propaganda. Unfortunately, that's not exactly what we're talking about. It goes much further than that. It goes down the slippery slope of what speech is appropriate for your platform and the vague standards that you employ in order to decide what is appropriate. And this is especially concerning given the recent news and the recent leaked emails from Google. They show that labeling mainstream conservative media as Nazis is a premise upon which you operate. It's not even a question, according to those emails. The emails say, given that Ben Shapiro, Jordan Peterson, and Dennis Prager are Nazis, given that that's a premise, what do we do about it? 2 of 3 of these people are Jewish, very religious Jews, and yet you think they're Nazis. It begs the question, what kind of education do people at Google have? So they think that religious Jews are Nazis? 3 of 3 of these people had family members killed in the Holocaust. Ben Shapiro is the #1 target of the alt-right, and yet you people operate off the premise that he's a Nazi. It's pretty disturbing.